Buenos días, señores oficiales, señores aerotécnicos. Soy el mayor Luis Palacios Aguirre, jefe de la sección Cultura Física del ala de combate número 22. El día de hoy se conmemora el 73º aniversario de creación del Consejo Internacional del Deporte Militar y por ende se conmemora asimismo el Día Internacional del Deporte Militar, con su lema Amistad a través del deporte. Es así que el ala de combate número 22, haciéndose eco de este acontecimiento muy importante, realizará una exposición en el ámbito académico acerca de la composición corporal y su relación con el rendimiento deportivo del equipo de pentatlón aeronáutico militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Para lo cual tendremos la siguiente agenda. En primera instancia se tratará la introducción, luego la metodología, resultados, discusión, conclusión y finalmente las implicaciones prácticas. Como un preámbulo en la introducción, es importante destacar que el 18 de febrero de 1948 se inicia el Consejo Internacional del Deporte Militar y uno de los deportes fundadores fue precisamente el pentatlón aeronáutico militar mediante la iniciativa y el empuje del señor capitán Edmond Petit, perteneciente a la Fuerza Aérea Francesa, realizando su primer campeonato de pentatlón aeronáutico militar en la ciudad de Vichy, Francia. Este deporte consta de 6 disciplinas deportivas en el ámbito de la actividad física, que son la natación utilitaria con 3 obstáculos, 100 metros, el tiro de pistola de aire comprimido, la pista de obstáculos, la orientación militar, la habilidad, precisión y rapidez en básquet y el esgrima. Todas estas suman puntos las 5 mejores. Y como una prueba independiente tenemos las poligonales a través de una aeronave. El Ecuador se ha desarrollado por medio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde el año 2009, donde incursionó y dio sus primeros pasos el pentatlón aeronáutico militar. Este, a su vez, pertenece a la Federación Deportiva Militar Ecuatoriana, teniendo como su máximo autoridad el Comité Internacional del Deporte Militar. El presente estudio se realizó en el Campeonato Mundial de Pentatlón Aeronáutico desarrollado en el año 2014 en Pirassununga, Brasil, teniendo como los resultados generales los logros alcanzados en este campeonato: la medalla de bronce en vuelo en la categoría masculino, segundo lugar en natación en la categoría femenino, se obtuvo 2 récords en la pista de obstáculos tanto en masculino como en femenino, y se llegó a alcanzar el top 10 general en la categoría masculina. La metodología utilizada en este estudio fue precisamente el estudio de casos con un diseño no experimental transversal con 3 atletas mujeres y 6 atletas masculinos. Las variables antropométricas fueron la composición corporal y el somatotipo. Se utilizó el método de Hell y Carter para esta investigación. Las medidas antropométricas fueron lineales, ya sea en talla como en diámetros en puño, húmero y fémur. Las circunferenciales en perímetros como pantorrilla y brazo, la masa de acuerdo al peso corporal y los pliegues cutáneos en tríceps, suprailíaco, el subescapular, abdominal y pierna. ¿Cómo se realizaron los cálculos para poder determinar esta composición corporal en torno al porcentaje de grasa y peso corporal? A través de las siguientes fórmulas que vemos en pantalla.
en la que se toma en cuenta la suma de los pliegues cutáneos más 5.78 para alcanzar a determinar el porcentaje de grasa. Y el peso graso es la resultante del porcentaje de grasa por el peso total sobre 100. En cuanto a la masa corporal magra, se la obtuvo a través del peso total menos el peso de la grasa. Y el peso ideal, la anterior multiplicado por 1.12. El peso óseo, a través de esta fórmula, teniendo como variables la altura al cuadrado, el diámetro biestiloideo y el diámetro biepicondiliano del fémur. El peso residual correspondiente al 21% del peso total en mujeres y del 24% en hombres. El peso muscular o masa muscular activa, calculada a través del peso total menos la sumatoria del peso óseo, graso y residual. En cuanto al primer componente de la endomorfia, se lo realizó a través de esta fórmula que vemos en pantalla y que fue la resultante de la sumatoria de los pliegues del tríceps subescapular suprailíaco multiplicado por 1,7018, que es el peso del phantom, sobre la estatura. El segundo componente, que tiene una característica más atlética, que es la mesomorfia, en donde se aplicó como variables el perímetro corregido del brazo, el perímetro medio del brazo, el pliegue de tríceps en milímetros, el perímetro corregido de piernas, el perímetro medido de la pierna y el pliegue medial de la pierna en milímetros. El índice ponderal resultante de la estatura sobre la raíz cúbica del peso. Como vemos aquí, tenemos la ectomorfia, que es el último componente, que tiene un aspecto más lineal, delgado, alto. A través de esta fórmula la podemos determinar. Es importante también indicar que la somatocarta es la ubicación donde al atleta se lo puede identificar en torno a estas variables que vemos aquí en pantalla, y la coordenada X, que es la resultante del resultado del ectomorfo menos el endomorfo, y la coordenada Y, que es 2 veces el mesomorfo menos la sumatoria del ectomorfo más endomorfo. Es así que podemos determinar, como les indicaba en esta somatocarta, la ubicación en diferentes categorías para identificar así en dónde se encuentra ubicado nuestro deportista. Luego de procesar los datos, una vez tomadas estas medidas antropométricas y procesadas en el correspondiente programa, se pudieron obtener los siguientes resultados en cuanto a la composición corporal de la categoría femenina, teniendo como una edad promedio de 24, un peso de 56.5 kilogramos, una talla de 158.25, el peso graso de 6.01 kilogramos correspondientes al 10.42%, un peso de 9.03 óseo correspondiente al 15.87% y un 11.89 kilogramos de peso residual correspondiente al 21% y un 29.93 kilogramos del peso muscular correspondientes al 52.72% y una masa corporal magra de 50.49 kilogramos, teniendo asimismo un índice de masa corporal del 22.49. En cuanto a la somatocarta, podemos definir que en esta categoría femenina alcanzó un resultado de 342, como podemos ver en pantalla el punto de color rojo, donde nos indica que el somatotipo para esta categoría es el de mesomorfo endomorfo. En cuanto a la categoría masculina, tuvieron los siguientes datos en la composición corporal. Como resultado tuvimos
que nuestros atletas estuvieron dentro de un rango de 31 años, con un peso de 73 kilogramos, una talla de 174 centímetros, un peso graso de 6.73 kilogramos, correspondiente a 9.84%, un peso de 12.92 kilogramos, correspondiente al 18.35%, un peso residual del 17.52 kilogramos, correspondiente al 24%, y muscular del 35.09, correspondiente al 48.21%. Asimismo, la masa corporal magra se ubicó en 65.5 kilogramos y el índice de masa corporal del 23.89. En cuanto a la somatocarta, la ubicación nos dio como resultado la posición 252, denominado mesomorfo balanceado dentro de nuestra ubicación, en la que podemos darnos cuenta en el punto rojo donde se ubica nuestro prototipo ideal de atleta en la categoría masculina. En cuanto a la discusión, podemos indicar que ha habido ya estudios no relacionados directamente al pentatlón aeronáutico militar hasta el momento. Sin embargo, autores como González Sánchez y Matáis en 2006 hicieron un análisis en torno a varias disciplinas que están íntimamente relacionadas con este deporte, que son el baloncesto, esgrima y natación, teniendo un porcentaje medio de grasa en varones del 6 al 12% y en mujeres del 10 al 16%. Y otro autor, asimismo, Borja, en el 2013, ecuatoriano, que realizó una investigación en el equipo de pentatlón militar en la categoría varones, en la que se tienen disciplinas asimismo parecidas al de pentatlón aeronáutico, que son la natación, la pista de obstáculos, asimismo el cross, el tiro y la pista de obstáculos en tierra, alcanzando un somatotipo de 1,53 correspondiente a mesomorfo ectomorfo. La grasa se ubicó en 8.29% y la masa muscular en el 48.29%. Como conclusión, luego de haber comparado estos estudios realizados con el nuestro, se llegó a determinar que, según el autor de González Sánchez y Matáis, nuestro estudio en torno al porcentaje de grasa está dentro de los parámetros que ya definió este autor, ubicándose en el 10.42% en la categoría mujeres y en el 9.84% en la categoría varones. En cambio, en los estudios realizados por Borja, pudimos determinar que nuestro deporte, en este caso el pentatlón aeronáutico militar, tiene su propia especificidad. Es decir, que el somatotipo que salió como resultante de este estudio es en la ubicación 252, mesomorfo balanceado, en torno al estudio de Borja, que nos dio como resultante el somatotipo mesomorfo ectomorfo. En cuanto al peso, hay una diferencia asimismo en nuestro estudio de que se alcanzó el 73 kilogramos y el de Borja 62-69 kilogramos. El porcentaje de grasa también tiene una diferencia del 9.48 en nuestro estudio versus a 8.29 del autor indicado. La masa muscular tiene una ligera variación, tenemos mucha relación en este sentido al alcanzar el 48.21% en nuestro estudio y el 48.29%. Es así que luego de haber realizado este estudio y tomando como premisa importante esta variable dentro del alto rendimiento deportivo, se mantuvo como un prototipo del atleta ideal en torno a nuestra propia realidad y no a la de otros países, y pudimos darnos cuenta que ese es nuestro punto de partida para poder propender al alto rendimiento. Y es así que posterior a este estudio y teniendo en cuenta el mismo, pues en el año 2015
En Corea, en los 6º Juegos Mundiales, se alcanzó el 2º lugar en natación y 3er lugar en pista de obstáculos en la categoría masculino. En el Open de Brasil podemos darnos cuenta que en el año 2016 ya se alcanzó a obtener la ubicación general individual en la categoría femenino con plata y oro, y en masculino, asimismo, tuvimos el 1er lugar tanto en orientación como en pista de obstáculos, y la categoría general individual, asimismo, alcanzando el 1er lugar. En Lituania, en el año 2017, se alcanza asimismo en la categoría femenino el 1er lugar tanto esgrima como en pista de obstáculos, y la categoría general individual en el 3er lugar, perdón, en 2º lugar. Finalmente, en Suecia, en el año 2018, se alcanzó el 2º lugar en pista de obstáculos, el 1er lugar asimismo, y 5º en la categoría general. Podemos darnos cuenta, pues así, de que el pentatlón aeronáutico militar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha ido en evolución, alcanzando sitiales muy importantes dentro del ámbito internacional en función del estudio y la investigación que se ha realizado durante el año 2009, y se ha podido pues aportar de cierto modo en el mejoramiento continuo de este deporte, ya que está institucionalizado en nuestra Fuerza Aérea. Bueno, para culminar, terminaré dejando pues a consideración de ustedes un pensamiento que me pareció muy importante y muy acertado para esta conferencia, que dice: para descubrir tu verdadero potencial, primero debes encontrar tus propios límites y luego debes tener el coraje de superarlos. Picabo Strib. Muchas gracias por su atención y esperamos pues que haya sido de mucha validez esta conferencia que acabo de impartirles para su crecimiento personal, y para cualquier situación podemos ingresar al internet para obtener el enlace directo del artículo científico completo que acabo de exponer, para que pueda servir de aporte para el desarrollo de ustedes y del mejoramiento del deporte militar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Señores oficiales, señores aerotécnicos, agradezco por su presencia y su interés en esta conferencia. Muchas gracias y hasta luego.